Este miércoles me da mucho gusto recibir en el estudio, iniciando el año, al doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, un gran amigo, y que nos da pues siempre lecciones, consejos interesantes en torno a su materia, la materia de leyes, la materia del derecho. Porfirio, buen año, que venga un Gracias, Juan gran año, Carlos. Gracias, muchas gracias. Igualmente eres un gran con amigo y muchas bendiciones. gracias por estar y permitir estar en mi casa. Gracias, así es, efectivamente. Y hoy un tema interesante. Hace apenas unos días se publica una modificación a la ley donde se establece una serie de delitos nuevos que merecen, vaya, los delitos no son nuevos, pero ahora estos delitos sí merecen la llamada prisión preventiva oficiosa. Y sobre ese es el tema sobre el que nos vamos el día de hoy. Así es, Juan Carlos. El 31 de diciembre de 2024, efectivamente, hubo un decreto en virtud del cual se reforma el artículo 19 constitucional, que es el que contempla los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa u obligatoria, lo que conocíamos antes como delitos graves. Y se preguntará a nuestro auditorio, ¿y en qué me beneficia, en qué me perjudica, el por qué? Sí es importante que estén enterados, porque yo creo que antes que nada hay que diferenciar, Juan Carlos, en qué es una prisión preventiva justificada y una prisión preventiva oficiosa obligatoria, como lo acabamos de referir. La prisión preventiva justificada es cuando tú, vamos a poner un ejemplo, comete alguien un delito o lo denuncian por algún delito, el juez dicta una prisión preventiva justificada a petición de la fiscalía. Es decir, que para el juez, la persona que está siendo procesada puede sustraerse de la justicia, puede ser un peligro para la víctima, puede ser un peligro para la misma sociedad, ya es una persona que cometió delitos, puede ser un peligro para los testigos. Entonces justifica. Existen elementos probatorios donde sí hay ya el indicio completo de que él cometió ese delito. Es solamente cuando el juez puede decretar esa prisión preventiva justificada. Y su nombre lo dice, se justificó que tú vas a enfrentar tu proceso dentro de la cárcel. ¿Cuál es la que vamos a referirte? A la oficiosa o a la obligatoria. El simple hecho que tú cometas ese delito o que te denuncien por ese delito, como está en ese catálogo que acabamos de referir, bueno, pues en ese momento el juez ya te dice, te quedas en la cárcel a enfrentar tu proceso. ¿Qué es lo delicado, Juan Carlos, que siempre lo hemos platicado? Muchas veces, por un sistema jurídico, y lo digo con todo el respeto, deficiente, una defensa deficiente, o inclusive las mismas lagunas que en la ley ya existen, pues bueno, sale de la cárcel después de 2 o 3 años y le dicen, discúlpeme usted, ¿no? Usted no fue culpable. Entonces, por eso es tan importante, porque lejos de que a través de organismos internacionales, y va a ser muy concreto, la Corte Internacional de Derechos Humanos ya condenó al Estado mexicano donde le dice, tu prisión preventiva, oficiosa, obligatoria no funciona. No funciona porque a lo mejor no tienes todos los elementos de infraestructura, de capacitación, los ministerios públicos, los jueces, los mismos abogados, los litigantes. ¿Para qué? Porque la mayoría de las veces sale tu sentenciado absolutorio, o absolutorio con una sentencia absolutoria, y te dice, discúlpeme, usted no cometió el delito. Entonces, ya la Corte se pronunció, y reitero, lejos de que el Estado mexicano acate esa resolución, recomendación, pues aumenta el catálogo de delitos de prisión preventiva, oficiosa u obligatoria. Reitero, sí nos debe de importar como ciudadanos, porque el simple hecho que alguien denuncie a otra persona por un delito de esos que están en el catálogo del artículo 19 constitucional, pues el juez en automático va a dictar una prisión preventiva obligatoria y te va a decir, bueno, ok, está tu proceso que puede durar 1 año, 2 o 3, tú vas a estar en la cárcel. Y al final del camino sales con un absolutorio, una sentencia absolutoria, te van a decir, gracias, gracias, usted no lo cometió y perdiste 2 o 3 años de tu vida. Por eso es tan importante que sí nos importa, digo, insisto, pero valga la redundancia, porque muchas veces el ciudadano dice, bueno, ¿y yo qué? Pues, estamos en un estado donde cualquiera puede tener un error o cualquiera le pueden imputar un delito injustamente. Reitero, ¿cuáles son los delitos que ya contemplaba la Constitución en el 19? Bueno, abuso sexual contra menores, homicidio, secuestro. Ahora se aumentan, que es importante, contrabando, entre otros, los llamados factureros, ¿no? Aquellos que ocupan documentos falsos para cuestiones fiscales. Es decir, el fondo no es malo, Juan Carlos. Lo que no tenemos luego es esa infraestructura, en esas cuestiones fácticas
que hacen que muchas veces gente esté en prisión que no cometió el delito y que por regla general, cuando es un delito que está contemplado como grave, por llamarlo así, se va a una prisión preventiva oficiosa. Cuando en realidad la que debe de operar, Juan Carlos, es la justificada. A ver, yo, Ministerio Público, le voy a decir al juez, este señor debe enfrentar su proceso en cárcel porque ya es reincidente, porque es un peligro para la víctima, porque en verdad hay elementos fácticos, técnicos, elementos de prueba donde él cometió el delito, porque él se puede sustraer de la justicia. Pero imagínate a alguien que comete un delito o le imputan un delito, que eso es lo grave, lo denuncian por un delito de esos del 19 constitucional, y es un padre de familia, tiene trabajo, es una persona de sociedad, y por el simple hecho que lo denuncien, le abran la carpeta, te vas a la cárcel y ahí enfrentas tu proceso. Y si al final no eres culpable, te decimos disculpe usted. Sí, es todo un tema. Extorsión, narcomenudeo, producción y distribución de drogas sintéticas como fentanilo y sus derivados, contrabando, defraudación fiscal, algunos de los muchos que se incorporaron justamente en este catálogo. Y yo me quedo con algo que tú mencionabas. No tenemos la infraestructura. Ya de por sí nuestras cárceles están hasta el tope. Y entonces, ahora, de manera oficiosa, vamos a seguir metiendo gente a la cárcel cuando dentro de la cárcel hay un mundo de personas cuyos procesos ahí van despacito, 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 ¿no? Sí, y Juan Carlos, digo, refiero a algo que es conocido en el mundo jurídico. Lo pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, México ya fue condenado como Estado y le dice, tu prisión preventiva oficiosa no funciona. Lo que funciona es una prisión preventiva justificada, donde en verdad hay elementos, donde digan, esta persona, porque si hay unos que lo merecen, desde luego, debe estar en la cárcel y debe enfrentar su proceso en la cárcel. Pero no por casi la regla general sea, te vas a la cárcel, te juzgo, te hago tu proceso y después muchas de las veces no son culpables por un sistema jurídico deficiente. Y hablo en general, hablo del sistema jurídico de la procuración, de la impartición de justicia, de la defensa, tanto de oficiosa como de particulares, porque no hay una buena preparación y eso hace que se cometan muchas injusticias en este país, Juan Carlos. Pero bueno, acá lo importante es que al auditorio sí nos importa, nos debe de importar a todos lo que está pasando a través de estas reformas constitucionales, porque tarde o temprano a alguien le pueden afectar y dirán, pues sí, sí es cierto, ¿no? Esto sí me permeó. Le aprecio mucho sus comentarios, su apreciación sobre este tema. Es un tema que nos sorprendió justo, como bien lo decías, el 31 de diciembre, ya para cerrar el año. Hay que irnos familiarizando con esta historia de todos estos delitos que hoy merecen cárcel de una manera oficiosa.